Hola, ¿qué tal amigos de consultoría y capacitación en gobernanza familiar corporativa? Mi nombre es Gustavo Solís y les doy la bienvenida a este segundo video que estamos realizando para nuestro canal de YouTube. El día de hoy tenemos un contenido que espero sea de mucho valor para todos ustedes, sobre todo para ti si eres fundador, fundadora, propietario, propietaria, integrante familiar de la familia, fundadora de una empresa familiar o simplemente colaboras en una empresa familiar pero no tienes un vínculo con la familia fundadora. Espero que esta información que hoy vamos a compartir para ti sea de mucha utilidad. Hoy vamos a platicar sobre el sistema de equilibrio de las empresas familiares, enfocándonos sobre todo, pues ya lo saben, al sector agroalimentario, que es a donde pertenecemos. Y vamos a descubrir juntos qué lugar ocupas tú dentro de este sistema de equilibrio en este tipo de empresas. Quiero comenzar por hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué rol ocupas dentro de esta empresa? ¿Eres familiar? ¿Trabajas en la organización? ¿Eres propietario o juegas diferentes roles dependiendo de dónde estás? ¿Ocupas más de uno, dos, tres? ¿En dónde te encuentras? Para poder empezar con este tema del sistema de las empresas familiares, primero tenemos que ayudarnos de una herramienta muy poderosa que fue diseñada, creada, fue propuesta, digámoslo, por Tiahuri y Davis, si no pronuncié mal, Tiahuri y Davis, en la década de los 80, entre 1980, 1982, 83 más o menos. Esos investigadores se dieron a la tarea, vaya la redundancia, pues de investigar cómo era el sistema dentro de las empresas familiares. Si bien ya habían otras investigaciones que se enfocaban a las empresas familiares, estos dos investigadores empezaron a ver cómo delimitaban dentro de las empresas familiares las funciones que éstas tenían y cómo se involucraban esos subsistemas. Ellos llegaron a la conclusión a algo que ellos propusieron que se llama el sistema de los tres círculos dentro de las empresas familiares. Es decir, antes de entender qué rol, qué papel, en dónde nos ubicamos dentro de la empresa familiar, es necesario entender qué lugares hay dentro de la empresa familiar para que nosotros podamos ocupar alguno de ellos. Ellos investigaron y llegaron a la conclusión de que dentro de la empresa familiar existen tres subsistemas. Estamos hablando del subsistema familia, del subsistema empresa y del subsistema propiedad. Es decir, son tres grandes áreas que interactúan dentro de la empresa familiar. Si lo vemos por separado, podemos ocupar algún puesto, algún rol, alguna actividad, podemos desempeñarnos dentro de alguna de estas tres áreas, dentro de la empresa, dentro de la familia o dentro de la propiedad. Hasta aquí no hay ningún problema, dado que podemos entender muy claro cómo están divididos estos tres círculos, por así decirlo. Sin embargo, el problema es cuando esos tres círculos empiezan a converger, es decir, cuando hay interacción o intersección entre estos tres círculos, que es aquí en donde empiezan a haber ciertos conflictos, ciertas duplicidad de roles, por ejemplo, que empiezan a generar ciertos conflictos dentro de la organización. Bien, pues hasta aquí creo que es entendible cómo se están dividiendo estos subsistemas dentro de una empresa familiar. Creo que no hay mucho problema. Aquí podemos entender que cada uno de estos subsistemas tiene sus propias reglas, sus propias expectativas, sus propias formas de atenderse a sí mismas y de interactuar con las otras. Ahora, cuando están por separadas, pues no encontramos mayor problemas en cada una de ellas porque tenemos delimitadas justamente todas estas expectativas, reglas y normas en cada uno de ellos. El problema viene, como les decía, cuando estas tres grandes subsistemas empiezan a converger entre ellas. Para explicarles un poquito mejor esto, voy a quitarme yo de la pantalla y voy a dejarles aquí el modelo de los tres círculos y voy a ir explicando cada uno de ellos, porque si bien tenemos tres grandes círculos donde tenemos la familia, la empresa y la propiedad, cuando esos empiezan a interactuar, se crean otras cuatro áreas en donde empieza a haber una intersección entre ellos. ¿Sí? En total, esas cuatro que se crean más las tres que ya tenemos, nos da 7 áreas dentro del subsistema o dentro del sistema de una empresa familiar en la que tú, como fundador, como fundadora, propietario, propietaria, como miembro familiar, como persona externa de la empresa familiar, ¿no? O persona externa, digamos, de la familia, no de la empresa, sino de la familia, puedes ocupar o puedes estar. En la imagen que estás viendo ahorita aquí en la pantalla, te darás cuenta que ya están los tres círculos superpuestos entre ellos. Y en los espacios en donde interaccionan, también tenemos asignado, pues por aquí, un numerito para cada uno de ellos. En total son 7 espacios o 7 áreas que cualquiera de nosotros que colabore en una empresa familiar podría estar ocupando. Por un lado tenemos en el número 1 solamente a la familia, es decir,
aquellos familiares que son parte de la familia fundadora, pero que no tienen nada que ver con los demás subsistemas de la empresa familiar. Es decir, no son propietarios y tampoco trabajan en la organización. Simplemente son familiares de la empresa familiar. En el número 2 tenemos aquellas personas que solamente son accionistas, es decir, quienes son propietarios de la empresa familiar. Esto quiere decir, si estamos solamente en el campo del número 2, esto quiere decir que son aquellas personas que no colaboran en la empresa, pero que tampoco son parte de la familia fundadora. Simplemente son personas que tienen acciones o que son propietarias de la empresa familiar. Ahora, esto puede ser posible en una empresa familiar. Supongamos, hubo un ejemplo que tuvimos nosotros hace un par de años, en donde la empresa familiar pues quería expandirse, no tenía los recursos económicos para poder hacerlo por sus propios medios y lo que optaron fue abrir a un inversionista externo. Hubo una persona que llegó, vio cómo estaba la empresa familiar, vio que tenía ciertos organismos, ciertos órganos, ciertas estructuras que le permitían gobernarse adecuadamente, que tenía transparencia tanto en sus finanzas como en sus actividades y decidió invertir en la empresa familiar. En ese momento, esa persona es externa a la familia, tampoco colaboró en la organización porque no pidió estar o tener un puesto dentro de la empresa, simplemente aportó sus acciones, aportó dinero para poder expandir a esta empresa y se convirtió en ese número 2 que vemos ahí. ¿Sí? Solamente alguien externo, un accionista que no tiene vínculo con la empresa familiar, pero tampoco está colaborando en ella. En el número 3 podemos ver aquellos que solamente son colaboradores de la organización, es decir, no tienen un vínculo con la familia, tampoco tienen propiedad, tampoco son accionistas de la empresa, simplemente colaboran en ellas. Yo te pregunto, ¿quién crees que está en ese número 3? Están todos aquel personal externo a la que la empresa ha contratado para poder pues generar o administrar ciertas actividades. A lo mejor la empresa empezó a crecer y ya contrató a un contador, no había un contador dentro de la familia que se hiciera cargo y entonces contrataron a una persona externa, ¿no? A lo mejor tienen a un abogado por cuestiones legales, que tampoco es parte de la familia, tampoco es accionista, tampoco es propietario, simplemente está contratado por la empresa familiar. Esas personas son las que se encuentran aquí en este número 3. Solamente son colaboradores sin pertenecer a la familia y sin ser propietarios ni accionistas de la organización. Ahora sí, viene lo bueno de este video. Bueno, creo que todo ha sido información relevante. Sin embargo, ahorita vamos a platicar sobre estas 4 áreas en donde ya hay interacción entre los 3 subsistemas de las empresas familiares. Estamos hablando de los números 4, 5, 6 y 7. Vamos a empezar por el número 4. El número 4 tenemos aquí a familiares que son accionistas, es decir, son parte de la familia fundadora que no trabaja en la organización, pero que sí tiene activos dentro de la empresa. ¿Sí? Puede ser que tenga activos en dinero, o sea, que haya aportado dinero para la organización y entonces tenga acciones, o puede ser que sea un familiar que haya aportado bienes a la organización. En algunas ocasiones nosotros nos encontramos con empresas familiares en donde familiares aportan tierras, por ejemplo, en nuestro sector. Ustedes saben que esto es el tema de las tierras es algo que predomina dentro de nuestro sector agroalimentario, por ejemplo, ¿no? En el sector agrícola, por ejemplo, en donde los familiares se pueden juntar, ¿no? Para tener este patrimonio, para extender, digamos, la cantidad de tierras que se tienen para cultivos, para ganadería, etcétera, ¿no? O pues simplemente pues puede ser que haya habido una sucesión generacional, supongamos que la familia fundadora ya no existe, heredó a los hijos y entonces los hijos ahora son propietarios de esas tierras. Aquí es en donde se encuentran en este número 2, es decir, solamente son familiares y tienen propiedad, son parte tienen los activos dentro de la organización, ¿sí? En este número 4 que se encuentra aquí, estos familiares no colaboran en la organización, es decir, ellos no tienen un puesto en esta organización, simplemente son parte de la familia y tienen activos en la empresa. ¿Qué pasa con el número 5? El número 5 estamos hablando de accionistas que colaboran en la empresa familiar. Recordarán el ejemplo que les acabo de dar de esta empresa que tuvimos hace unos años en donde abrió
digamos, quería expandirse y abrió la posibilidad de que un inversor externo entrara con ellos. Bueno, en ese caso, ese accionista solamente era accionista, ¿sí? Es decir, él no pidió estar dentro de la organización, él no pidió tener un puesto dentro de la empresa, simplemente aportó sus acciones, sus activos y hasta ahí quedó su participación. Y la forma pues, en la que él trabajaba pues, era a través del consejo de administración, ¿no? de la organización, hasta ese punto. Pero si te encuentras en el número 5, quiere decir que, digamos, en este supuesto, digamos que este inversor que entró a esta agroempresa haya decidido obtener un puesto de trabajo dentro de la organización. Supongamos que este inversor llegó y hubiese dicho, oye, pues sabes qué, yo invierto en tu agroempresa, pero además quiero el puesto de una gerencia, ¿no? Porque, pues no sé, yo me desempeño en este tema y entonces quisiera colaborar en la organización para estar más al pendiente de, pues, lo que estoy invirtiendo, ¿no? Haciendo esta suposición de que una persona externa hubiese invertido y entonces hubiese solicitado una posición dentro de la organización, ellos se encontrarían aquí en el número 5. Es decir, es un accionista que colabora en la organización, pero que no tiene ningún vínculo con la empresa familiar. Creo que hasta aquí es entendible este tema, ¿no? Cómo están interactuando. Tenemos el número 6, que es en donde eres familiar, pero también colaboras en la organización. ¿Qué pasa con este? No tienes activos dentro de la organización, es decir, no eres propietario de la empresa, simplemente eres parte de la familia que colabora en la organización. Esto puede ser, por ejemplo, los hijos de la familia fundadora, por ejemplo, ¿no? En donde los propietarios es la familia fundadora, papá, mamá o hermanos, por ejemplo, pero los hijos de ellos pues son familiares y están ingresando a colaborar dentro de la organización. Todavía no hay una herencia, todavía no hay una repartición de bienes, digámoslo de esta manera, ¿no? No son propietarios todavía, pero sí son familiares y están colaborando en la organización. Ese es el número 6. Y por último, tenemos el número 7. El número 7 es el que es de todo. Es decir, es familiar, es accionista y también colabora en la organización. En las agroempresas de primera generación, en donde la familia fundadora todavía es, digamos, está al mando de la organización, generalmente los fundadores son quienes están en este número 7. Es decir, son fundadores, son familia, son accionistas y también colaboran en la organización. Generalmente en las agroempresas y en las empresas en general familiares, lo que sucede es que la matriarca o el patriarca, que es quien fundó la organización, pues toma el papel de director general, por ejemplo, o gerente general, o la dirección general de la agroempresa, ¿no? Y entonces se convierte en ese número 7. Es familia, es accionista porque tiene los activos de la organización, pero también colabora en la organización. Entonces, esos son los 7 puntos, los 7 ámbitos, los 7 lugares en donde tú, como persona que colabora en una empresa familiar, como persona que fundó una empresa familiar o como persona que es parte de la familia, ¿no? de la empresa familiar, puedes ocupar. Siempre cualquier persona que trabaje en una empresa familiar está ocupando al menos uno de estas áreas. Y les digo al menos uno porque hay ocasiones en las que, como vemos aquí, el número 4, 5, 6 y 7, pues están interaccionando con diferentes subsistemas dentro de esta empresa familiar. Y esto es lo importante de entender este diagrama, este modelo de los 3 círculos, es que, como decíamos al principio de este video, si lo separamos y separamos la familia de la propiedad y de la empresa, pues cada uno de esos subsistemas tiene delimitaciones, tiene sus normas, tiene sus reglas. Sin embargo, cuando empiezan a interaccionar entre ellas, aquí hay una superposición de normas, de reglas, de expectativas, y entonces dependiendo del lugar en el que tú te encuentres o en el que tu familiar se encuentre o en el que cualquier persona que colabore en una empresa familiar se encuentre, su visión, su perspectiva, sus objetivos van a ser diferentes en cada uno de ellos. Y eso es un punto importante que tienes que llevarte de este video. Si tú estás solamente como familiar, tus expectativas
tus objetivos para esa empresa familiar no va a ser la misma que tiene el accionista, que solo es accionista. No va a ser la misma que la persona que colabora en la empresa y que solamente colabora, que no tiene ni acciones ni es parte de la familia. Tampoco va a ser la misma visión de alguien que se encuentre, por ejemplo, en el número 4, que es un familiar con propiedad, a alguien que se encuentra en el número 5, que es un accionista y que colabora en la organización. Si tú te encuentras en cada una de estas áreas, cada una de ellas tiene una visión diferente, tiene una expectativa diferente y tiene objetivos diferentes. Y a partir de ahí es de donde tenemos que partir para entender cómo funciona el sistema de la empresa, de las empresas familiares y cómo empezar a manejar esos conflictos que se generan por la interacción de estos subsistemas. Ahora bien, hasta este momento yo me he referido mucho a la familia fundadora, al patriarca, a la matriarca, quienes han fundado la organización. Y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a las empresas de primera generación. Sin embargo, si tu empresa familiar, si tu agroempresa es de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta generación, este sistema de equilibrio, esto que acabamos de ver del modelo de los 3 círculos, se vuelve todavía más complejo, porque en una agroempresa de primera generación, pues tenemos que los fundadores, ¿no? Son parte de los 3 círculos y generalmente pues es papá, mamá, 2, 3 personas, ¿no? Quienes están al mando de la organización y están involucrados en esas 3 grandes áreas. Pero cuando es una agroempresa de una segunda generación, de una tercera generación, en donde ya hay una sucesión generacional, ya hay un reparto de bienes de la primera a la segunda generación, que es muy común dentro de nuestro sector, en donde lo que les mencionaba hace un momento, el reparto de tierras, por ejemplo, es muy dado entre la primera y la segunda generación y luego la segunda a la tercera y la tercera a la cuarta. Y entonces empezamos a, pues digámoslo así, pulverizar los activos que tenemos en tierras, ¿no? Que se tienen tierras dentro de las agroempresas, por ejemplo, o de bienes dentro de la agroindustria, por ejemplo, para dar esa seguridad a los familiares, a los descendientes. Pues entonces empezamos a generar a que las personas que son parte de esta familia, pues empiecen a interactuar de manera diferente en este subsistema. Entonces, no es lo mismo, no son los mismos conflictos, no son los mismos problemas que se va a dar por la interacción de estos 3 subsistemas en una empresa de primera generación a una empresa de cuarta, quinta o sexta generación en el mercado. Entonces, siempre es importante poder identificar en dónde te encuentras tú como colaborador de la empresa familiar, en qué punto de de estas 7 áreas te encuentras, en qué nivel está tu agroempresa familiar, es decir, si eres primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la generación N, porque a partir de ahí es donde tenemos que empezar a entender cómo es, digamos, toda esta convivencia que se da dentro de estos 3 subsistemas. Porque les recuerdo, cada uno de estos puntos, estos 7 áreas, tiene visiones, normas, reglas, expectativas que difieren cada una entre ellas. Y yo te hago la siguiente pregunta. ¿Te ha pasado, por ejemplo, dentro de tu agroempresa familiar, que de repente un familiar quiere opinar o quiere tener injerencia sobre la operatividad de la empresa, pero este familiar no colabora en la organización, o sea, no sabe cómo se maneja la empresa? ¿O te ha pasado que a lo mejor algún familiar no esté conforme o se generen conflictos, por ejemplo, por los dividendos, por las ganancias de la organización, por ejemplo, ¿no? De lo que le corresponde a cada uno de los familiares, pero este familiar no tiene activos ni es propietario de la organización? Estos temas, estos conflictos son muy frecuentes en las empresas familiares y esto se debe principalmente a no poder definir las reglas del juego, las reglas de la familia, las reglas de la organización y las reglas de los roles que desempeñamos en cada una de estas 7 áreas dentro de las empresas familiares. Pero ese va a ser un tema para próximos videos. Vamos a platicar más adelante cómo se ve cuando hay conflictos entre la familia y la empresa, cómo se vive, cómo se ve cuando hay conflictos entre la familia y la organización, o entre la familia y la propiedad, o entre la propiedad y la empresa, ¿no? Cada conflicto, ¿no? Dentro de esos subsistemas o la interacción de esos subsistemas se vive diferente dentro de la organización, pero eso va a ser tema para próximos videos. Lo que sí te puedo asegurar es que
Evitar estos conflictos pues no va a resolver nada. Hacer como que esos conflictos no están dentro de la agroempresa tampoco va a resolver nada. Dejarlos ahí no se van a solucionar por sí solos. O al menos el 99% de estos conflictos no se solucionan por arte de magia. Lo que sí te puedo invitar es que puedas realizar con nosotros, con CGF, hemos diseñado un proceso de diagnóstico para poder identificar en tu agroempresa el nivel de conflicto que tienes y en qué área dentro de estos 3 círculos tú tienes que empezar a trabajar para potenciar el trabajo dentro de tu organización, para potenciar los vínculos familiares o la relación con la agroempresa o con la propiedad. Este diagnóstico lo hemos diseñado especialmente para ti que eres fundador, fundadora, propietario, propietaria o familiar que trabaja dentro de la organización de una empresa familiar del sector agroalimentario y está basado en 3 grandes áreas de la profesionalización de las agroempresas familiares, que tiene que ver, como ya lo hemos visto en otros videos, con el desarrollo organizacional, la gobernanza familiar y el gobierno corporativo. Así que ve a nuestra página de internet www.profesionalizacionagroempresarial.com, te lo voy a dejar aquí también para que puedas ir para allá. Hay un apartado en nuestros servicios en donde tú puedes solicitar un cuestionario de autoevaluación para ver en qué nivel de conflictos y en qué nivel de profesionalización se encuentra tu agroempresa. Este diagnóstico consta de 3 actividades claves. La primera es que respondas ese cuestionario. Nosotros como empresa consultora vamos a analizar tus respuestas y vamos a pedirte también una sesión virtual en donde vamos a contrastar los resultados que encontramos y finalmente te vamos a proponer un plan de intervención para tu agroempresa de acuerdo a lo que tú necesitas y a las posibilidades que tengas para poder trabajar dentro de tu agroempresa familiar. Así que no lo pienses más, acércate a CGF, tu aliado estratégico en la profesionalización del sector agroalimentario. Y si te gustó este video, si fue de valor para ti, recuerda suscribirte a nuestro canal, compartirlo con las personas que creas que les puede ser beneficioso toda esta información que hemos preparado especialmente para ti. Nos vemos en el siguiente video.